Esta es la península ibérica, mi tierra. Está formada por 3 países, España, Portugal y Andorra. Pero además hay una colonia de entre 6 y 7 kilómetros cuadrados en la que viven aproximadamente unas 32.000 personas. Su nombre, Gibraltar. Gibraltar es una gigantesca roca que se encuentra en la puerta del Mediterráneo, concretamente en el estrecho que lleva su nombre, y que supone la separación natural por mar entre Europa y África. Es un lugar sumamente estratégico, ya que el mar Mediterráneo tiene 2 entradas, el Canal de Suez y el estrecho de Gibraltar. Si controlar uno es muy importante, imaginar lo que supone controlar los dos. La lógica podría decir que esa zona es española, ya que está enclavada dentro del mapa de España. Sin embargo, no es así. Gibraltar es una colonia del Reino Unido de la Gran Bretaña en España. Es la última colonia en Europa. Pero ¿por qué Gibraltar no es español y es una colonia del Reino Unido en territorio español? En esta crónica te vamos a contar por qué el Peñón de Gibraltar, que está situado en el sur de la península ibérica, deja de ser español para, hasta ahora, ser británico. ¿Pero qué pintan los ingleses ahí? Pues como siempre, tenemos que acudir a la historia para que nos resuelva esta duda, porque la razón que nos lleva a que Gibraltar no sea español es una calculada estrategia, así que poneos cómodos que vamos a empezar. España es en el tercio final del siglo XVII el imperio donde nunca se pone el sol, y como todo imperio, algún día encuentra su ocaso. El siglo XVIII constituye el inicio de su declive y resulta que esa centuria se inicia con la Guerra de Sucesión Española, un evento que origina un cambio dinástico sin precedentes y de consecuencias desproporcionadas. La excusa perfecta para el robo de Gibraltar ocurre hace más de 300 años. Una guerra entre 2 monarquías europeas que desean hacerse con el entonces enorme imperio español tras la muerte de su rey Carlos II de Habsburgo sin descendencia. Más que un conflicto bélico nacional, la Guerra de Sucesión Española se convierte en una guerra internacional con muchas naciones en liza. Para entender el origen de esta colonia inglesa en suelo español, nos trasladaremos hasta el año 1665. En esa fecha, con algo más de 3 años de edad, Carlos II de Habsburgo sucede a su padre Felipe IV de la Casa de Austria en el trono español. El que será el último rey de la Casa de los Habsburgo, Carlos II, tiene graves problemas de salud, como el síndrome de Klinefelter, fruto de tantos matrimonios consanguíneos. Esta enfermedad ocasiona, entre otros problemas, que no pueda tener descendencia y que muera prematuramente en el año 1700. Todas las cortes europeas conocen la fragilidad física que padece el joven monarca hispano. Su muerte, a los 38 años, origina una tremenda crisis sucesoria. Al no haber heredero, 2 pretendientes al trono se presentan para tomar la corona, no de cualquier país, sino del entonces imperio de ultramar más importante del mundo. Esta situación de debilidad también resulta la excusa perfecta para intentar apoderarse de los territorios europeos de la monarquía española que durante tanto tiempo habían deseado. Tanto el rey Luis XIV de Francia como el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio reclaman derechos a la sucesión de la corona hispana, ya que ambos están casados con infantas españolas, hijas del difunto rey Felipe IV de Habsburgo. El reinante Luis XIV de la dinastía Borbón de Francia, conocido como el Rey Sol, durante todo su reinado había sido el mayor enemigo de la dinastía reinante de España y Austria de los Habsburgo. Sin embargo, en el juego de intereses de la política europea, y saltándose todas las alianzas y enemistades, en secreto, apenas 3 años después de haber sido proclamado rey de España Carlos II, es decir, cuando solo tiene 6 años de edad, el rey francés Luis XIV firma con el emperador Leopoldo I de Austria un acuerdo para repartirse entre ellos dos los territorios españoles en el caso, más que probable, que el endeble rey español fallezca prematuramente y sin descendencia. El rey español Carlos II, al que apodan como el hechizado, pese a sus terribles dolencias, sobrevive más años de los esperados y muchos más de los deseados por franceses y austríacos. Después de 2 matrimonios infructuosos, Carlos II, que ha utilizado todo tipo de remedios para conseguir la descendencia que la naturaleza le niega, no logra concebir un heredero al trono. El rey Carlos II es conocedor del apetito que en las grandes monarquías europeas suscitan las grandes posesiones que sus antepasados le han legado. Para proteger su legado, y con la influencia de su madre Mariana de Austria, nombra testamentariamente
en 1696 a su sobrino nieto José Fernando de Baviera, de la Casa de los Austrias, como heredero de todos los reinos, estados y señoríos de la monarquía hispánica. Carlos II busca con el nombramiento del vienés que a su muerte no se desmembre el imperio español, para evitar tentaciones territoriales, especialmente de Luis XIV de Francia, intentando mantener con su decisión el frágil equilibrio de poder que ha salido del Tratado de Ryswick del año 1697. En ese tratado de paz, que pone fin a la Guerra de los 9 años, ha enfrentado a Francia con España, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en 1699, el designado como heredero, José Fernando de Baviera, inesperadamente fallece cuando solo cuenta 6 años de edad. Además, un año antes, y como se habían quedado fuera de la herencia que en principio iba destinada al heredero austríaco, Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas de los Países Bajos unilateralmente ya se han repartido los territorios europeos de la monarquía hispana, así como los privilegios comerciales con América. En 1700, estos países aliados, y después de la muerte del primer heredero designado por Carlos II, José Fernando de Baviera, entrometiéndose en la política familiar hispana, firman otro nuevo tratado de partición de los territorios, por el que unilateralmente nombran como heredero al trono español al hijo del emperador Leopoldo I, el archiduque Carlos de Austria. Sin embargo, el rey español Carlos II no da validez a ese tratado. En cuanto a los mismos españoles, existen opiniones diversas. Dentro de Castilla hay una fuerte tendencia para ser partidario de los Borbones. En cambio, en Aragón se decantan por los austracistas. A toda esta controversia se suman los tratados de partición de las potencias europeas. Resulta que, anticipándose al problema sucesorio, Francia, Inglaterra y los Países Bajos han firmado 2 tratados a espaldas de España en donde se han repartido sus posesiones europeas. En el segundo tratado en concreto, Francia se intenta quedar con las posesiones italianas de España, así como con la provincia vasca de Guipúzcoa. Sin embargo, todo cambia después de la muerte de José Fernando de Baviera, con el último testamento de Carlos II, el cual se podría resumir diciendo que se busca la unidad de los territorios del Imperio Español. Las Cortes de Castilla resuelven entonces que el sucesor más indicado para la monarquía española sea alguien de la Casa de Borbón, que sería respaldado por Luis XIV y que entonces es el monarca más poderoso de Europa. Y el único capaz de hacerlo, aunque esto signifique para Francia la ruptura del Tratado de Partición de los Territorios Europeos de España, firmado con Inglaterra y los Países Bajos. El emperador austriaco considera que si se extingue la rama española de la Casa de Austria, su dinastía de los Habsburgo es la heredera legítima del trono español, con todas sus posesiones y privilegios. El rey español Carlos II, muy enfermo, el 3 de octubre de 1700, con la esperanza que el poderoso rey francés Luis XIV evita la división del imperio, nombra mediante testamento a su sobrino nieto Felipe d'Anjou, segundo hijo del Delfín de Francia y por tanto nieto de Luis XIV, como heredero de la corona española. El 1 de noviembre de 1700 fallece el rey español Carlos II. Si bien en 1700 España ya no es la potencia europea predominante, su imperio global todavía incluye los Países Bajos españoles, es decir, Bélgica y Luxemburgo, y grandes partes de Italia y América. Nos encontramos justo al final del siglo XVII. El rey español Carlos II, conocido como el Hechizado, ha muerto sin descendencia y tenemos 2 pretendientes al trono. Uno es de la Casa de los Austrias, la dinastía reinante en España. Este aspirante también se llama Carlos y es sobrino carnal del rey español Carlos II. Y cómo no, está apoyado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I. El otro aspirante se llama Felipe, es sobrino nieto de Carlos II, es de la Casa Borbón, de la que proceden los reyes de Francia y que por supuesto está respaldado por el rey de Francia. Tras la muerte del rey español Carlos II sin descendencia y tras el último testamento del fallecido rey, los franceses envían a su representante Felipe V a tomar posesión de la corona española en febrero de 1701. Felipe V es proclamado rey en mayo de 1701 con el reconocimiento de todas las monarquías europeas, a excepción del emperador del Sacro Imperio Romano, Leopoldo I de Austria, de la familia de los Habsburgo. Sin embargo, al poco tiempo, cuando Luis XIV reconoce a su nieto en la línea sucesoria francesa, tras su padre el Delfín y de su hermano mayor,
provoca en el resto de las monarquías europeas el temor a que la remota posibilidad de la unión de las dos coronas pueda romper el frágil equilibrio de poder existente en aquellos momentos. Lo que alarma especialmente a Inglaterra y a los Países Bajos es que a los pocos meses del reinado de Felipe V en España, centenares de barcos franceses empiezan a comerciar con puertos de Nueva España y Perú. Automáticamente se abre el comercio entre Francia y las posiciones españolas en América, rompiendo así el monopolio que durante siglos había tenido la Casa de Contratación de Sevilla. Esto provoca que Inglaterra y los Países Bajos firmen entonces una alianza antiborbónica. Así pues, el 7 de septiembre de 1701 se firma el Tratado de La Haya, que da nacimiento a la Gran Alianza, formada por Austria, Inglaterra, Escocia, las Provincias Unidas de los Países Bajos, Prusia, Hannover y la mayoría de los estados alemanes. Esta coalición le declara oficialmente la guerra a Luis XIV de Francia y al nuevo rey Felipe V de España en mayo de 1702. A esta alianza se sumarán Portugal y Saboya en 1703, mientras que por su parte los Borbones obtienen el apoyo de Baviera, Colonia y Mantua. Otras potencias en el continente que se mantendrán al margen de este conflicto son Suecia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Lituania, el Imperio Otomano y Rusia. Cada país europeo toma partido en esta guerra de una u otra forma. Apoyando a uno de los dos bandos, puede decirse que esta va a ser la primera gran guerra europea. De esta manera comienza la Guerra de Sucesión Española, un conflicto armado que durará de 1701 a 1713 y que a grandes rasgos enfrenta de una parte a Castilla, Navarra y Francia, que apoya a la dinastía Borbón, y de otra parte a Aragón, en especial la burguesía, y los países de la Gran Alianza, que son partidarios de la Casa de Habsburgo. En este contexto es donde se desarrollan los hechos que hoy nos interesan especialmente. La participación inglesa y holandesa en la Gran Alianza se centra especialmente en su contribución naval. La escuadra anglo-holandesa necesita imperiosamente, por mera estrategia comercial y militar, contar con una base que les sirva para sus operaciones marítimas en el Mediterráneo. En agosto de 1702, su primera tentativa es el intento de tomar la ciudad de Cádiz. En la batalla de Cádiz, un ejército aliado anglo-holandés de 14.000 hombres desembarca cerca de esa ciudad en un momento en el que casi no hay tropas en España. Se reúnen a toda prisa, recurriendo incluso a fondos privados de la esposa de Felipe V, la reina María Luisa Gabriela de Saboya, que en el futuro sería conocida afectuosamente por los castellanos como la Saboyana, y del cardenal Luis Fernández Portocarrero. Sorprendentemente, el ejército aliado anglo-holandés es rechazado, triunfando la defensa española. Esta fracasada tentativa aliada pretende sin éxito hacerse con Cádiz y el entorno de Gibraltar. Antes de reembarcar, el 19 de septiembre, las tropas aliadas se dedican al pillaje y al saqueo en el puerto de Santa María y en Rota. Los soldados cometen los más enormes sacrilegios, juntando la rabia de enemigos a la de herejes, porque no se libran de su furor los templos y las sagradas imágenes, lo que hace imposible que Andalucía se subleve contra Felipe V. Otra de las preocupaciones de los aliados es interferir las rutas transatlánticas que comunican España con su imperio en América, especialmente atacando la flota de Indias que transporta metales preciosos y que constituye una de las fuentes fundamentales de ingresos de la hacienda de la monarquía. Así, en octubre de 1702, las flotas inglesa y holandesa avistan frente a las costas de Galicia a la flota de Indias, que procedente de La Habana, bien escoltada por 23 navíos franceses, se ve obligada a refugiarse en la ría de Vigo. Allí es atacada el 23 de octubre por los barcos aliados durante la batalla de Rande, infligiéndoles importantes pérdidas, aunque la práctica totalidad de la plata es desembarcada a tiempo y puesta a salvo. El cargamento de plata es conducido primero a Lugo y más tarde al Alcázar de Segovia. Como consecuencia de la batalla de Vigo, ocurre uno de los principales giros de la guerra. Tiene lugar en el verano de 1703, cuando el entonces Reino de Portugal y el Ducado de Saboya se sumen a los restantes estados aliados que componen el Tratado de La Haya. El duque de Saboya, a pesar de ser el padre de la esposa de Felipe V, firma el Tratado de Turín, y Pedro II de Portugal, que en 1701 ha firmado un tratado de alianza con los Borbones, negocia con los aliados el cambio de bando a cambio de concesiones a costa del Imperio Español en América, como la Colonia del Sacramento, y de obtener ciertas plazas en Extremadura
entre ellas Badajoz, y en Galicia, sobre todo Vigo. La entrada en la Gran Alianza de Saboya y sobre todo de Portugal da un vuelco a las aspiraciones de la Casa de Austria, que ahora ve mucho más cercana la posibilidad de instalar en trono español a uno de sus miembros. Así, el 12 de septiembre de 1703, el emperador Leopoldo I de Austria proclama formalmente a su segundo hijo, el aspirante al trono, archiduque Carlos de Austria, como rey Carlos III de España. El 4 de mayo de 1704, el archiduque Carlos desembarca en Lisboa contando con el favor del rey Pedro II de Portugal. El rey Pedro II de Portugal publica entonces un manifiesto en el que justifica su decisión de retirar su apoyo a Felipe V y cambiar de bando. Poco después, el aspirante denominado Carlos III llega a Lisboa a frente de una flota anglo-holandesa que cuenta con 4.000 soldados ingleses y 2.000 holandeses, a los que suma 20.000 portugueses pagados por las dos potencias marítimas. Por su parte, Inglaterra, que ha apostado por el dominio de los mares desde hace mucho tiempo, en realidad lo que desea es el desgaste de los dos contendientes, así como el reparto de los territorios españoles para poder obtener puntos estratégicos para su comercio, así como obtener los máximos beneficios. En 1704, George Rooke y Jorge de Darmstadt llevan a cabo el desembarco de Barcelona. Una empresa que se convierte en fracaso debido a que las instituciones catalanas, a pesar de tener simpatías por la causa austracista, no encabezan ninguna rebelión. Sin embargo, de regreso, la flota entonces, buscando esa anhelada base en el Mediterráneo, se dirige a la ciudad francesa de Niza y posteriormente pone rumbo a Lisboa, su lugar de partida y donde el archiduque Carlos ha instalado su cuartel general. A finales de julio, frente a la costa de Tetuán, el almirante inglés George Rooke, el príncipe alemán Jorge de Hesse-Darmstadt y otros mandos de la flota deciden atacar Gibraltar, una de las plazas previstas, fieles a los Borbones, para instalar ahí la anhelada base naval en caso de que fallara el asedio a Barcelona. La ciudad de Gibraltar está defendida por tan solo 500 hombres, al mando del sargento mayor Diego de Salina, de los cuales tan solo 100 son soldados y el resto milicianos. La plaza de Gibraltar cuenta con unas escasas 100 piezas de artillería, en su mayor parte antiguas, de la época de Carlos V, las cuales no están, por tanto, en el mejor estado de conservación. Esta situación de casi indefensión de la plaza de Gibraltar está ocasionada porque el ejército Borbón, aún consciente de la precariedad de las defensas, está concentrado en la protección de Cádiz y la frontera con Portugal, por lo que esta zona es la que se lleva a la mayor parte de las tropas andaluzas. El 1 de agosto de 1704, 61 navíos con 4.000 cañones, al mando del almirante Rooke y del príncipe alemán Darmstadt, con 10.000 hombres y apoyada por un batallón de 350 soldados aragoneses austracistas, entran en la bahía de Algeciras, situándose frente a Gibraltar. Cuando las condiciones climáticas lo permiten, comienza el bombardeo y unos 10.000 soldados al mando del príncipe alemán Jorge de Hesse-Darmstadt desembarcan, situándose sin demasiados problemas en las inmediaciones de la ciudad. Los aliados envían 2 cartas a la ciudad de Gibraltar, una de ellas firmada por el mismo archiduque Carlos en Lisboa el 5 de mayo y otra del príncipe Hesse-Darmstadt, instando a las autoridades gibraltareñas a reconocer al archiduque como legítimo heredero al trono español. El sargento mayor Diego Salinas, el alcalde mayor Cayo Antonio Prieto y todo el cabildo, por carta al campamento aliado, contestan indicando su fidelidad a Felipe V y su intención de resistir. El viernes 2 de agosto, después de instar los aliados a una rendición inmediata e incondicional, y esta no producirse, comienzan los terribles bombardeos. Tras un duro asedio, masivos ataques terrestres y con más de 14.000 proyectiles lanzados, y en especial, según algunos autores, la toma de rehenes y el temor de la ciudadanía a las tropelías anglo-holandesas, tal y como había ocurrido un par de años antes en la fallida toma de Cádiz. Estas condiciones hacen inevitable que el día 4 de agosto de 1704 el Cabildo de Gibraltar acepte las condiciones de rendición del legado del archiduque Carlos de Austria. Los 5.000 habitantes con los que cuenta la ciudad, al día siguiente, inician un éxodo forzado, especialmente a los cercanos pueblos de los barrios Algeciras y San Roque, lo que constituye una clara limpieza étnica que ya apunta a una manifiesta intención de permanencia en la roca. Tan solo unos 60 lugareños permanecen en ella, los cuales con el tiempo serán expulsados. Se iza el estandarte del archiduque Carlos, ya autoproclamado en Lisboa como Carlos III de España, mientras el príncipe alemán Darmstadt, legado del archiduque, asume el cargo de gobernador.
A los pocos días de la conquista anglo-holandesa, una flota francesa realiza un fallido intento de reconquista de Gibraltar, el primero de muchos que se hacen a lo largo de la Guerra de Sucesión. Efectivamente, una flota francesa al mando del conde de Toulouse intenta recuperar Gibraltar pocas semanas después, enfrentándose a la flota anglo-holandesa al mando de Rooke, el 24 de agosto a la altura de Vélez Málaga. La batalla naval de Málaga es una de las mayores de la guerra, dura 13 horas, pero al amanecer del día siguiente la flota francesa se retira, con lo que Gibraltar continúa en manos de los aliados. Así que finalmente consiguen lo que habían venido buscando desde el fracaso de la toma de Cádiz en agosto de 1702, una base naval para las operaciones en el Mediterráneo de las flotas inglesa y holandesa. Una vez la plaza está más o menos asegurada, los ingleses, de forma unilateral y traicionando a sus aliados y a unos pocos españoles partidarios del archiduque austríaco, deciden apropiarse de Gibraltar, engañando y traicionando a los aliados. Para hacer realidad sus planes, la reina Ana de Inglaterra, traicionera y premeditadamente, pone en marcha un plan para apropiarse del peñón. Ella pretende apropiarse de Gibraltar, arrebatándosela a su protegido, el pretendiente de los Austrias, el archiduque Carlos. Para lo cual, en octubre de 1705, los ingleses dan la orden de expulsar de Gibraltar a la poca población civil española que aún quedaba. En 1706, los ingleses proclaman a Gibraltar como nuevo puerto franco-inglés. En 1707, la reina de Inglaterra nombra al general británico Roger Elliot gobernador de Gibraltar. Finalmente, en Gibraltar, en 1711, los ingleses expulsan a todas las tropas extranjeras del Peñón, quedando tan solo los militares británicos a cargo de Gibraltar. Este paso constituye de facto la apropiación definitiva de Gibraltar por la corona británica. De esta forma tan ruin consiguen los ingleses su anhelada base de operaciones en el Mediterráneo. Es decir, gane o pierda el archiduque Carlos la guerra de sucesión española, Gibraltar será inglés. Con este robo a traición, los británicos consiguen un objetivo largamente buscado para controlar el acceso marítimo al Mediterráneo. El rey francés Luis XIV, sin atender a las razones de su nieto Felipe V, comienza a trasladar tropas francesas desde España a su frontera norte, amenazada por la Gran Alianza, lo que provoca un fuerte enfado entre ambas casas reinantes, considerándose en España como un abandono y traición que durará mucho tiempo. Como no, británicos y franceses, en secreto, comienzan las conversaciones de paz. Aunque formalmente el diálogo se inicia en 1712. El 11 de abril de 1713 se firma el primer Tratado de Utrecht entre los países de la Gran Alianza y Francia. El Tratado de Utrecht. El 10 de julio de 1713 se firma el segundo Tratado de Utrecht entre Gran Bretaña y España. El Imperio austríaco no participa en las negociaciones, ya que el ahora emperador y antiguo aspirante Carlos VI no ha renunciado al trono español. Por esa razón, la emperatriz austríaca aún continúa en Barcelona. No es hasta los tratados de 1714 y 1725 en los que el emperador Carlos VI de Austria renuncia a sus derechos al trono español, aunque no lo hace de una forma gratuita, ya que se lo cobra sobradamente. Los españoles y franceses, ahora muy debilitados, en estos tratados ceden diversos territorios. En este tratado, el Reino Unido reconoce al rey Felipe V de Borbón como rey de España, a cambio de quedarse con Gibraltar y con Menorca y de renunciar a su derecho y al de sus descendientes al trono francés. En lo referente a Gibraltar, el acuerdo dice dos cosas. 1. España le cede el territorio al Reino Unido, pero la soberanía seguiría siendo española. Y 2. Gibraltar volvería a la corona española en caso de que la corona británica decida deshacerse de él. Sin embargo, los ingleses no respetan la forma de la legalidad española, trafican con diferentes productos e incluso ocupan una zona que no les corresponde y hasta expulsan al párroco de Gibraltar, que es el único español que allí queda. Menorca volverá a ser española en 1802, no así Gibraltar, que es la deseada base naval del Mediterráneo por los ingleses. El Tratado de Utrecht establece que sus aguas son, y citando literalmente el tratado, son aquellas áreas circundantes a la colonia hasta la cual podrían en aquel momento alcanzar los cañones de la fortaleza del Peñón. Los británicos, con estas concesiones y su apuesta por el dominio de los mares, cimentan en buena medida la base de la futura supremacía de su imperio. Con el nuevo monarca Felipe V de Anjou, se inicia, gracias a los pactos familiares de los Borbones, una especie de idilio sumisión con Francia.
que durante mucho tiempo había sido el mayor enemigo de los austrias. Del romance o sometimiento, cada cual juzgue según su criterio. Las consecuencias todos las conocemos, y es que hay veces que los enemigos te pueden hacer sufrir mucho, pero otras tantas las amistades te pueden arruinar. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.